Hola a todas y todos, mi nombre es Carmen Gloria Illañir Painén, soy del sector de Licanco que pertenece a la comuna de Padre Las Casas. Soy quimelfe, soy profesora y también relatora de EPEO, de la tradición oral. Esto lo he heredado de mi madre y de mi abuela materna, mi chuchu. Mi madre siempre me ha guiado y me dice que yo tendría que seguir llevando el trabajo de relatora y epeutufe. Hoy compartiré con ustedes el epeu llamado El zorro y la perdiz. Este epeu es de mi madre y ahora se los relataré. Sucedió que en una montaña andaban muchas perdices alborotadas, entre ellas una perdiz muy entusiasmada por el gran festival de la canción de pájaros, y el ganador o ganadora tendría un gran premio. La perdiz era la más entusiasta y andaba cantando feliz. Ui, pi, 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 ui, pi, 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 decía ella. Andaba buscando más aves para que se inscriban en el festival de cantores. Entonces el zorro escuchó cantar a la perdiz y dijo: «Oh, que canta muy bien esta perdiz, creo que van a tener un gran evento, pero ¿me dejarán cantar a mí?». El zorro continuó buscándole conversación a la perdiz hasta que dijo: «Oye, perdiz, ¿tú me enseñarías a cantar? Es muy difícil, creo que no vas a poder cantar porque tú tienes una boca muy grande, pero si te la cosieras podría ser». «Bueno», dijo el zorro, «hagámoslo. ¿Pero qué me das a cambio?». La perdiz le dijo: «Yo te doy a cambio pan». «Ya», dijo la perdiz, «juntémonos aquí», y así lo hicieron. Y así la perdiz le cosió muy bien el hocico al zorro, que pudo interpretar muy bien la canción. Al principio no le salía muy bien, decía guan guan, luego le salió ui pi 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 pi, ui pi 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 pi. «Oh», dijo otra perdiz, «oh, que canta bien», dijo. El zorro le entregó el pan y de este modo el zorro comenzó a cantar igual que la perdiz. Un día la perdiz encontró a otra perdiz y le dijo: «Yo pensé que eras tú la que andaba cantando». «No», dijo la perdiz, «no era yo, era el zorro». «Pero ¿cómo se te ocurre enseñar a cantarle a la perdiz así?», le dijo. El zorro le dijo a la perdiz: «Sí, el zorro le cosí la boca», dijo la perdiz. «Hiciste muy mal al hacer eso. Allá en el festival se enojarán contigo. ¿Cómo se te ocurre?». «¿Qué voy a hacer ahora?», reflexionó la perdiz. Y la otra perdiz dijo: «Mira, lo único que debes hacer es lo siguiente. Anda al monte y te esconde detrás de una mata. Cuando pase cantando el zorro, lo asustas y listo». Así la perdiz decidida fue a asustar al zorro, se puso detrás de unas matas y justo cuando venía el zorro cantando ui pi 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 pi, y sale volando la perdiz y el zorro dijo guan, dando un gran aullido, descosiéndosele toda la boca, lo cual provocó un gran dolor y sangró, corrió rápidamente al estero a lavarse la boca, avergonzado y muy enojado por la traición de la perdiz. «Donde encuentre a esta perdiz le sacaré todas las plumas», mientras se lavaba su gran boca, y alrededor muchos animales tomando agua y algunos le preguntaban: «¿Qué le ha sucedido?», y él respondía: «Lo que pasa es que me acabo de comer un cordero», dijo, mintiendo. Mientras tanto, las dos perdices amigas se fueron a vivir a otro lugar más bello, lejos del zorro, y así vivieron felices por siempre siendo amigas. Iniciativa financiada a través del Plan Regional de la Lectura, Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de la Araucanía, Gobierno de Chile.